Hola. Hola. Tuvimos un pequeño inconveniente y estábamos muy nerviosos, pero ahora funcionó esto. Qué bueno. Pero bueno, no, son 2 minutos el inconveniente, no es tanto. Sí, sí. Es que cuando las cosas no están funcionando, uno no sabe cuánto tiempo van a estar sin funcionar, entonces... Me gusta tu peluca, Miguel. Que es para volver a la juventud, mira. Sí, como tu foto de Zapa, ¿no? Cada vez está más rizada la peluca. Claro. Alguna vez era así. Yo me voy a excusar un segundo para poder ponerme la corbata, porque en medio de esta conmoción que tuvimos de último minuto con el señor presidente no alcancé a Abrochársela. a vestirme para la ocasión. Yo no veo el canónigo conectado, lo que me preocupa un poco, porque yo dejé al canónigo en Santiago. El señor rector ahí, sucesor del canónigo se integró, sí. Así es, así es. Hola a Sí. todos. Hola. El que falta Hola. es el canónigo mismo, que se lo dejé encargado a mi roommate en Santiago. Entonces, debería estar conectado. ¿Tenemos cuántas personas ya? 19. ¿Tú, Juan Pablo, tienes algún parentesco con un abogado cárcamo que estudió en el Liceo de Concepción? No, para nada. De hecho, hay un Cárcamo Tapia en la U. Y en un carrete, y llegué al carrete y me dijeron, ¿tú eres hermano de Roberto Cárcamo Tapia? Y dije, no, que yo sepa. Y después me di cuenta que sacaron mi ficha de nacimiento y ya lo sabían. Y bueno, me psicopatearon un poco. Yo voy a aprovechar la ausencia de Miguel, que supone unos minutos para ir a buscar un vaso de agua. Aparte. Bueno, lo ideal sería de agua con también. un poquito de... No, también está esa otra parte, pero igual hay que tomar agua además. Vodka, para claro, disimular. El señor decano nos había dicho que venía también, así que vamos a ver si aparece de repente aquí en la pantalla. Bueno, que yo los mencioné a ustedes sin querer, perdón, casi sin proponérmelo, espontáneamente los mencioné tanto en el Consejo como en el Senado Universitario. Y está orgulloso su decano de la mención que se hizo. Muchas gracias. Muchas gracias. En términos inequívocamente laudatorios. Trato de usar la retórica elegante de los abogados. Sí, eso es bueno porque a pesar de que dicen que no hay mala publicidad, de repente en el contexto universitario sí importa la intención con la que se menciona a las personas. Por supuesto. O como dice Cervantes, por quererte quien te quiere te llaman la malquerida. No, pero espero yo no haber llegado a ese punto todavía. ¿Se acuerda de la historia de la pastora Marcela? No. ¿No? En el Quijote había un episodio en que había unos pastores que iban a enterrar a su compañero que era estudiante, evidentemente estudiante de Derecho, que se había dejado morir de amor porque la pastora Marcela lo había rechazado. Entonces ella, que era muy hermosa y todo, había decidido irse al campo y no casarse con nadie. Entonces, y todos le reprochaban a él, y llegó la pastora Marcela, muy discreta, decía Cervantes, a decirle a todos que se creían, que si ella era libre de querer o no querer a quien quisiera, y no porque ellos la importunaran, estaba obligada ella a corresponderle, ni mucho menos. Que Don Quijote
evidentemente defendió y amenazó a todos los pretendientes para que no siguieran hostigando a la pastora Marcela. Hoy día estarían todos funados los pastores que andaban ahí. Funado absolutamente. Pero qué Mira, bien, qué gusto verlo, don Miguel. señor rector, qué alegría tenerlo con nosotros. Un privilegio merecido para mí por ponerme, para parecer un británico de Latinoamérica. An undeserved privilege. De hecho, Dice que si acaso ella no hubiera sido linda, hubiera ella tenido derecho a quejarse que el cabro no se enamorara de ella. claro, sí. Feminismo cervantino. Así es. Pero me Muy buena hora. recordaste a la Greta bueno, qué tremendo es, el Michael Fury de Dead, de Joyce. Preciosa el final de Precioso. Dead. Yo estoy muy decepcionado de que la persona a la que comisioné para que conectara al canónigo Meneses todavía no ha entrado, pero podemos imaginarnos mientras tanto. Canónigo. Que quede el Sí, acta, es por que favor. yo no estoy en el departamento en Santiago, entonces dejé a mi roommate con la comisión de ayudar al canónigo que por sí mismo no puede, es como los ídolos de los que hablaba el profeta Isaías, ¿ah? que tienen pies y no andan, tienen ojos y no ven, el canónigo tiene alas y no vuela. Alas y no vuela. Sí. Y no escucha tampoco, nosotros le hablamos, pero el canónigo no se da por aludido, sigue ahí inconmovible. Así que vamos a ver si aparece, pero mientras tanto vamos a tener que fingir que está ahí. Que es un poco lo que hacen los británicos, ¿no? Fingir que hay un soberano, pero que en realidad no manda a nadie. Van a ser las 8:10, así que yo creo que podemos dar inicio. Le doy la bienvenida. Antes, te iba a sugerir si querías abordarlo telefónicamente, ¿tampoco puedes? ¿Por otro medio? No, como para dejarte tranquilo. No, disculpa. Traté de llamar una vez, voy a hacer un último intento de eso. Para no. Lo que pasa es que en todo caso, mi roommate ya es abogado titulado de la facultad, egresado de la Facultad de Derecho y titulado ya, entonces es posible que alguno de sus clientes urgentemente haya requerido de su asistencia. Entonces, vamos a ver qué. Igual tenemos que pensar que todos tenemos un canónigo Meneses en nuestro corazón, así que creo que es súper importante. Yo en mis momentos más tristes, cuando estoy a punto de tener una prueba oral o algo así, pienso en el canónigo y me motiva a seguir adelante. Cuando se cambiaron los retratos en la sala de facultad, y don Andrés Bello, que nunca fue decano y que nunca fue abogado, porque era muchísimo más que todos ellos, y lo ubicamos arriba de la puerta de entrada. Entonces, el argumento que convenció al entonces decano de hacer este cambio era que Bello iba a estar del lado de los estudiantes, iba a quedar al frente del canónigo que a él le tomó examen, y mirando a la comisión, que Bello tenía que mirar a la comisión, que la comisión sintiera que los estaba mirando a Andrés Bello, y que ellos estaban haciendo el papel del canónigo. Así que ahora Bello está con los estudiantes, como le corresponde. En efecto, el licenciado Mancilla estaba hablando con una cliente que requería urgentemente de su asistencia, pero va a conectarse enseguida. Así que mientras tanto voy a presentar a los combatientes de hoy, a los contendores, defendiendo la proposición que vamos a discutir hoy día, que es si los chilenos somos los británicos de Latinoamérica. Va a estar don Ignacio Orozco, que está ahí muy de traje, y la profesora Constanza Inen Llori, que por lo que entiendo es casada con un inglés precisamente. Bueno, su pareja es un inglés, así que me imagino que tiene ahí un interés
en defender esta proposición. Y por la parte contraria, en contra de la proposición, van a tratar de derrotarla la profesora Carolina Bruna Castro y don Juan Pablo Cárcamo Tapia, que como aprendimos hace unos minutos, no es hermano de Roberto Cárcamo Así Tapia. parece. Si es que alguien conoce a Roberto, le mando saludos en todo caso, que lo estima mucho. Bueno, pero cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué es ser chileno? Particularmente en esta semana de Fiestas Patrias, ¿qué es ser chileno, pero también qué es ser británico? Porque convengamos en que la percepción ha cambiado un poco desde los días de Winston Churchill. De hecho, la percepción de Winston Churchill ha cambiado mucho. No sé si vieron esa película hace un par de años, Darkest Hour, donde hay un Churchill muy amistoso con las minorías y muy hincha de los afrodescendientes. Una propaganda descarada de Churchill. Pero también ha cambiado el carácter, la percepción que tenemos del Reino Unido desde entonces hasta ahora, en que ya no es primer ministro Winston Churchill, sino que don Alexander Boris de Pfeffel Johnson, un viejo conocido del profesor Orellana. Como seguramente ustedes, pobres víctimas, han escuchado la historia una y otra vez, y sin duda alguna vamos a escucharla esta noche de nuevo, de boca de su protagonista. Pero la frase que a todos seguramente nos suena en la memoria colectiva es que los ingleses son, los chilenos son los ingleses de Latinoamérica, no los británicos. Nosotros le pusimos los británicos porque evidentemente hay más en el Reino Unido que solamente Inglaterra, y ciertamente más en las Islas Británicas. Por de pronto, el Reino Unido no es el Reino Unido sin Gales, sin Escocia, sin Irlanda del Norte, y las Islas Británicas, evidentemente, que también incluyen a la República de Irlanda. De hecho, si ustedes recordarán, don Ambrose O'Higgins, en algún momento capitán general y gobernador de Chile, luego virrey del Perú, era nacido en Vallenari, que ahora no queda dentro del Reino Unido, en ese momento sí, pero ya ahora queda en la República de Irlanda. Y de hecho por eso le puso Vallenar, San Ambrosio de Vallenar, a lo que nosotros conocemos como Vallenar. Yo estoy en Linares ahora, así que esta era también San Ambrosio de Linares, también fundada por las órdenes de don Ambrose. Pero hay un indudable influjo británico, no solamente irlandés, como es en ese caso, sino que sobre todo inglés. Hay muchos nombres que recordaremos en la historia de Chile, muchos ligados precisamente a la marinería, doña María Graham, luego Lady Calcott, se casó después de haber enviudado y haber vivido aquí en Chile, viuda de un oficial de marina. Está don George Edwards, un desertor de su barco, y padre de la línea de Agustines, que vino luego. Está don Lord Thomas Cochrane. De hecho, además de todos estos personajes como John North, que son más controversiales, Alex Smith, el profesor, no ligado a la marinería, sino que a la inteligencia de carabineros, a pesar de que esa expresión puede ser un poco extraña en el oído. El mismo himno de la Armada de Chile es una copia de una canción muy popular en Inglaterra, esa que dice "Let's all go down the Strand", que suena igual que "Marino, tírate al..." No es "tírate al mar", es "sin vacilar", claro. Pero en fin, tenemos muchas razones por las que preguntarnos cuál es la relación entre las identidades británica y chilena, y eso va a ser la tarea que tienen los debatientes esta noche. Así que solamente les voy a recordar brevemente las reglas del debate. Hay 4 discursos principales que van a durar entre 5 y 10 minutos. Se van a intercalar a favor y en contra. Tienen que dirigirle estos discursos al ausente Canónigo Meneses, que esperamos que aparezca en cualquier minuto en la cuadrícula,
Y luego de eso hay un espacio para que quienes quieran improvisar una intervención a favor o en contra de la moción, lo hagan, para que haya réplicas también entre los debatientes, y finalmente vamos a votar una moción para aprobar o rechazar esta proposición. Y vamos a agregar una votación adicional esta noche, que es para que ustedes pongan atención en cuál es el orador o oradora que les convence más, el que tiene más fuerza retórica, no necesariamente el que tuvo una argumentación más lógica, ese no es el propósito principal de este debate, pero sí el que más les impresiona retóricamente. Así que vamos a tener esa votación para tener un ganador individual también. Así que, sin más, les dejo ahora con don Ignacio Orozco Scarabello, que va a tratar de defender la proposición que los chilenos son los británicos de Latinoamérica. Muchas gracias, señor presidente. Desgraciadamente mi segundo apellido es italiano y no es de origen británico, como me gustaría, y estoy seguro que a muchos de los presentes también les gustaría. Y bueno, antes que nada me gustaría saludar a mis honorables correligionarios de la histórica Sociedad Canónigo Meneses, de los presentes, el señor Elder 65, Miguel Orellana Venado, el señor presidente ya referido, el señor Juan Pablo Cárcamo, aspirante igual que yo, y creo que también está la ministra de Sofismas, la señora Sofía Gosling. De los que no pudieron llegar, pese a la insistente invitación del presidente, los señores Brad Pitt, la señora Isabel II de Inglaterra, y el otro creo que se llama Putin Vladimir, no sé muy bien cómo se pronuncia ni quién es, pero bueno, él se lo pierde, supongo. Un saludo especial a los estudiantes y estudiantas que no tenían nada mejor que hacer, o que creen en este mito, esta quimera que nos vendieron de que en verdad existían las semanas de receso y que nosotros como estudiantes de Derecho de la universidad teníamos derecho a descanso. Bueno, la premisa que me toca defender, si bien su certeza es incuestionable, excede las capacidades de cualquier ser humano mortal. Demos gracias a Dios que yo no soy un simple mortal, yo soy un estudiante de Derecho de la gloriosa Universidad de Chile, así que bueno, no tendré problema en defender la proposición. Con eso dicho, por intermedio de usted, señor don Canónigo Meneses, voy a presentar mis principales alcances. Iba a hacer una presentación en PowerPoint, como esos, para acompañar mis desvaríos, como esos profesores que se sienten un poco culpables de cobrarnos 4 millones y tanto de arancel y que por lo tanto intentan ser un poco más pedagógicos en su forma de enseñarnos, pero me di cuenta de que no me pagaban lo suficiente, de hecho no me pagan nada, y bueno, tampoco tengo una biblioteca tan prominente como para intentar imitar a un profesor de la universidad, así que sé que tendrán que quedar con ver mi cara y con escuchar los desvaríos que luego la profesora Inen podrá corregir con una fuerza argumentativa seria y no como unos simples locuras, unos simples intentos de alcanzar en la pantalla alguna clase de coherencia. Bueno, la primera razón por la cual somos los británicos de Latinoamérica es porque nos creemos superiores al resto de nuestra región. Pero no solamente en ese sentido, sino sin ninguna razón real, razón fehaciente para defender esa postura. Es una cuestión completamente irracional. Noten la siguiente imagen, que seguramente todos podremos reconocer. Un caballero obeso de tanto comer galletas de mantequilla, un británico promedio, rubio, ojos azules, los dientes extremadamente amarillos, como si no se lo hubiera lavado en 3 meses, y con un tufo a té y también de nuevo a mantequilla, que en un día activo, como máximo, en un día donde él se siente bien, camina al bar más cercano a tomarse una cerveza. La cuestión es que un par de cervezas más adelante, él te dice orgullosamente que es miembro del ex Imperio Británico, uno de los más grandes y exitosos del mundo. Y tú estás mirando, tu imagen es un señor más o menos obeso y rubio, sintiéndose identificado con una especie de triunfo militar que él nunca vivió y que él nunca ha reconocido, una cuestión media irrisoria. Pero lo importante acá es que esa ilusión del británico no es muy distinta al mismo personaje, solamente que tenemos que cambiar las galletas de mantequilla por unas galletas Tritón, que te cuento orgulloso que Chile, no sé, nunca ha perdido una guerra, que siempre hemos ganado las guerras que hemos peleado, que somos unos orgullosos combatientes, lo mejor de Latinoamérica en ese sentido. Y que luego, después de un par de cervezas también, te dice muy elocuentemente, y voy a citar, bolivianos culiados no tienen mar. Bueno, no sé, yo no voy a responder por las palabras y le pido perdón al canónigo Meneses por lo que acabo de decir, pero que quede constancia de que no proviene de mi voz, sino que proviene de experiencias pasadas. Y lo dice como si fuera de mérito propio haber nacido en una franja de tierra que tiene salida al mar. Y bueno,
ni siquiera tenemos que ser tan gráficos. La condescendencia con la que el británico trata a aquellos todos que no son británicos, no solamente al resto de los europeos, especialmente hacia los inmigrantes, no es muy distinta a la que tiene el chileno. Nunca jamás van a escuchar a un británico, van a escuchar a un chileno decirle derechamente al inmigrante, hola, yo soy superior a ti. Eso es muy extraño, se requieren más de las cervezas que mencionábamos anteriormente para que esa frase salga. Pero sin embargo, tanto el chileno como el británico vamos a dejar en claro que nos sentimos completamente superior a aquel que viene a nuestro país y que no es del propio. Él siempre lo va a tener claro y nunca va a ser capaz de olvidarlo. Bueno, la segunda razón atiende a otra interpretación de la frase, entre comillas, los chilenos somos los británicos de Latinoamérica, que es la interpretación más racial. Esta es la idea de que nosotros somos los británicos de Latinoamérica, pero con origen en, y esto me lo confirmó el distinguido profesor Don Bernardino Bravo Lira, en un aparente, al menos, intervalo de lucidez, en la más general clase, los chilenos somos los europeos de Latinoamérica. Bueno, me hace mucho sentido, y no solamente porque el gran profesor, quizás que en paz descanse, no estoy seguro, no he chequeado en él las últimas horas, me comentó. Y eso me remonta a mi infancia, me remonta a frases como, no, si él era rubio cuando chico, o no, si mi hijo es rubio, o si te comes, más terrible todavía, si te comes la zanahoria se te van a poner los ojos azules. O sea, el chileno tiene una concepción de la genética que parece no muy cercana a la realidad, que es como una cuestión superior. Nosotros somos ajenos a toda genética, podemos comer algo y de repente nuestros ojos azules. Genotipo, fenotipo, ninguna clase de relevancia. Años de historia de evolución para poder vivir en nuestra franja de tierra, cero, no importa. Lo que es relevante es que, si es que nosotros nos comemos los vegetales, podríamos más adelante tener los ojos azules. Esto revela, a mucho pesar mío, una obsesión con las características europeas, como si ellas fueran la panacea de la existencia humana. Ustedes tienen que haber visto alguna vez la cara de una madre al decir, no, si mi hijo era rubio cuando chico. Y es como si, créanme por favor, mi hijo era rubio cuando chico. Y es una sensación de superioridad interna que se intenta no externalizar, pero que también se intenta al mismo tiempo dejar lo más presente posible al otro. Así que quien pretenda negarme, como harán después nuestros contrincantes, que los chilenos al menos creemos ser los europeos de Latinoamérica, o más bien los británicos, que bueno, esa homologación ya la dejó clara el señor Bernardino Bravo Lira, una mera exquisitez, como diría él, del lenguaje. Primero míreme a los ojos y dígame que cuando chico no lo convencieron de comerse la zanahoria, diciéndole que se le iban a poner los ojos azules. Por último, y para ya dar paso a alguien que sí sabe argumentar y hace algo más que escupir sin sentido de la pantalla, con la esperanza de que algo de lo dicho suene coherente, la profesora Constanza Einen. Bueno, esto de escupir cuestiones de la pantalla yo no lo traigo de la cuna, yo lo aprendí con hartos años de participación en la política universitaria de nuestra facultad, así que no crean que algo nuevo. Pero bueno, quiero llevarlos a notar que ambos países tenemos una obsesión con homologar homologar los conceptos farándula política y difuminar completamente sus barreras. Puede sonar un poco extraño al principio, pero mire, en el Reino Unido existen revistas enteras dedicadas a los vaivenes de la vida personal de la familia real, y en Chile tenemos matinales enteros dedicados a la persona de Joaquín Lavín y don Pancho Villa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Canónigo Meneses. Muchas gracias. La que viene ahora, en todo caso, no es doña Constanza Einen, porque los discursos van intercalados, sino que viene a atacar la proposición la profesora Carolina Bruna. Así que le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estuve ahí en la duda de si acompañar mi discurso con un vino o con una cerveza. Pero, bueno, yo voy a ir en contra de la idea de que seamos los británicos y las británicas de Latinoamérica, y la verdad a mí me gusta más el vino, entonces no hubo discusión, y por eso necesitaba agua, porque cuando hablo me da sed. Así que, honorables miembros de la Sociedad Canónigo Meneses, Constanza Einen, colega y amiga, y
todas las personas que vinieron a acompañar este momento, yo paso a dar mis razones de por qué tenemos que poner en duda esta expresión de que las personas chilenas somos las personas británicas o inglesas de Latinoamérica. Y bueno, creo que hay muchas razones que podemos mostrar para que nos convenzamos de que no lo somos, aunque lo sintamos, como decía mi contrincante hace unos minutos. Lo primero que me pregunté fue de dónde había salido esta idea, de dónde salió la idea de que éramos las personas británicas de Latinoamérica. No entendía si era por la famosa once chilena, que se asemeja a la hora del té, si por el amor que el pueblo chileno siente por la cerveza, cosa que yo me inclino más hacia el vino, si porque las personas chilenas caemos tan fácil en la ebriedad como la gente del Reino Unido, o si por el fanatismo que produce la música anglo, que, bueno, en las radios chilenas y en las fiestas chilenas abunda, sobre todo en mi generación, el pop, punk, post-punk, britpop, indie, que suenan y mucho más que la propia música. Pero pensaba, bueno, ciertamente no hemos cambiado la dirección del volante, como para hacer una excepción dentro de lo que es Latinoamérica, o a menos que yo esté loca y habitualmente manejan púberes, perros, gatos, no sé, otras cosas que no, o no maneja nadie y la persona va acompañando. ¿Cuáles son estas razones, entonces, donde se puede basar tan falaz expresión? Entonces le di varias vueltas, dándole vueltas y buscando los argumentos que la sustentaban, me encontré con más descripciones de por qué la gente chilena era las británicas de Latinoamérica. Y parte de estas justificaciones eran que la gente chilena somos poco apegadas a la cultura chilena, somos más civilizadas que el resto de Latinoamérica, somos más polite, somos malas para el abrazo, somos carentes de alegría latina, y también porque tenemos una economía estable, con una fama de trabajar arduamente, por no llamarlo explotación. ¿Será entonces que hay una trampa con esta expresión de pueblo inglés de Latinoamérica? Como si nos estuvieran diciendo que somos simplemente gente amargada. Eso es lo que yo pensaba. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esta frase? ¿Somos gente amargada nada más? Y propongo que revisemos algunas de estas ideas que aparecen. Primero, pensaba, si yo pongo atención a lo que sucede en estos primaverales días, todo dista de esa actitud distante que deberíamos tener las personas chilenas respecto de las otras personas y que seamos malas para las fiestas, como si no tuviésemos esa alegría latina. Constatación de ello es la angustia que sube por cada chileno o chilena por no hacer una fiesta masiva 18ª, por la insistencia en hacer cálculos para que te quepan 20 personas en una casa, apretadas como sea, y no las 5 permitidas. El deseo de cada persona en este momento sería tener acceso, 2 accesos a su propia casa, con 2 números distintos para poder hacer la masiva celebración que es el sueño de todo chileno y chilena en este momento. Prueba de ello es que hay colas en los bares, no importa estar hacinados, lo importante es estar todos y todas juntas. No veo esa idea de la frialdad chilena o el hacerle mala cara a la celebración, digamos la celebración nacional. Lo mismo pensaba respecto del brindis. El brindis 18º no es con cerveza, sino que es con vino tinto, que es el bebestible más apreciado para nuestro largo país. ¿Qué cerveza? ¿Qué lúpulo? Es el vino chileno lo que nos envidian incluso los ingleses, los británicos, y lo quisieran mucho como propio. Tanto es que Manchester envidia tanto nuestro buen vino chileno que su equipo de fútbol buscó alianza con Casillera el Diablo, con Conchito Oro, según podemos constatar en la camiseta del Manchester United. Eso me parece una razón para darnos cuenta que por lejos no somos los británicos y los británicos incluso nos envidian. Y me quería referir también a esa frase de las cuales yo indicaba antes, que somos, bueno, de esta misma frase que somos gente menos expresiva, que no tenemos piel en comparación al resto de Latinoamérica, lo que también es bien raro, porque si prestamos atención a lo que se quejan nuestras amistades alrededor, es contarnos sus cuitas respecto de la tristeza que sienten por no poder abrazar, por no poder besar a las personas cercanas y las no tan cercanas, porque en Chile no solo se saluda de beso a la gente cercana, sino que también al primero que se te cruza. Eso que el chileno y la chilena sea gente de poca piel es cosa bien falsa, si ponemos atención en eso. Yo lo constato porque yo estoy muy feliz de tener que saludar con mucha distancia y no ponerme sentimental con esto porque me agrada no tener que andar tocando gente y besuqueando gente. Pero la gente chilena en general, mis amistades, todo el mundo reclama que deberíamos tener esta situación. Pensaba también que una de las cosas podía ser que fuéramos personas muy empíricas,
lo que podría tener relación con esta idea de esta necesidad que tenemos de cercanía con nuestro entorno. Y entonces no tendríamos problema en meter esas 10, 20 personas en nuestras casas y después pensar que si nadie lo ve, no es verdad, porque somos tan empíricas y tan empíricos que en nuestro modo de ser, que mientras no nos pillen, no ha pasado nada. Pero eso no mostraría la necesidad de la responsabilidad británica habitual de respetar las normas, que era otra de las cosas que se decía, que los chilenos y chilenas respetábamos las normas, por eso éramos los británicos y las británicas de Latinoamérica. Bueno, las respetamos cuando nos ven, pero si no nos ven, eso que la gente chilena es polite, también es bien raro, porque la gente chilena en general no es muy educada. No es raro encontrarse en alguna tienda que te ponen un cartelito que dice por favor salude cuando entre, despídese cuando se vaya. La gente chilena más bien es bien clasista y bien mal hablada, entre la chispeza de Gary, la forma interpretativa que tenemos del español, de agarrar algunas palabras inglesas y transformarlas, ¿cachai? Como eso. Pero además a propósito de este polite que mencionaba, justamente otra de las razones es que somos las personas británicas de Latinoamérica porque introducimos palabras en inglés en nuestro hablar, aunque estén mal pronunciadas, y sobre todo cuando alguna persona tiene pertenece al grupo ABC1, donde todas las dietas y todas las otras cosas vienen siempre con propagandas en inglés por parecer más bien snob, ¿no? Y siguiendo por último una cosa que quiero enfatizar respecto a esto, y quizá aquí estoy poniéndome un poquito más seria, suena curioso eso de que tengamos una economía tan estable y que tengamos tanto de tal manera parecernos al mundo británico, incluso al mundo europeo, como decía mi contrincante antes, ya que nuestro aparente sistema liberal de Estado y de mercado no están inspirados en Inglaterra. De hecho, se ignora bastante que Margaret Thatcher mandó la cresta a Hayek cuando en un intercambio epistolar, más o menos por el año 82, le dijo que imitara el laboratorio que era Chile. Inaceptable, dijo Thatcher. Ella debe haber pensado que es cosa de rotos privatizar el sistema de salud. Nos falta el entusiasmo para pagar los impuestos, que siempre son más caros mientras más dinero se gana. Nos falta ese entusiasmo para poder tener derechos sociales, o tratan de hacerle entender a un inglés que un chileno o chilena de mi generación no pagaba el crédito del aval del Estado porque era injusto, entonces no correspondía pagarlo. Cosa extraña de la idiosincrasia chilena. Y en ese sentido me quedé pensando, y yo pienso que probablemente sí que podemos ser una copia, pero somos una copia de la copia del original. Si es que nos asemejamos a alguien, podríamos ser más cercanos a Estados Unidos. Así tristemente seríamos una copia de la copia y no un símil del original. Eso es todo cuanto tengo que decirles por ahora. Muchas gracias. El señor legado papal, ¿podría revisar si hay algo en la sala de espera? Porque me habían escrito algunas personas que tenían dificultades para ingresar. El profesor Orellana nos tenía como viles inmigrantes en la frontera de Estados Unidos esperando en la sala de espera. Pero los oprimidos hemos agarrado el poder en nuestras propias manos y nos hemos levantado. Eso porque no le conté lo que pasó con Hugh Grant. Profesor, ¿estás seguro que Estoy especialmente resentida por ello. ¿Está funcionando el control migratorio bien entonces? Yo entiendo que el waiting room Sí. ya está, Ya. lo saqué, entró todo el mundo. Perfecto. Entonces ahora, para responder y para tratar de defender de los ataques de la profesora Bruna, la proposición, la profesora Constanza Inen nos va a dirigir la palabra. No se escucha. Constanza, el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. David, tengo una duda, una duda administrativa. Yo entendí que tenía que preparar un discurso a favor de la proposición, no respuestas a Carolina. Sí. ¿Puedo improvisar? No, evidentemente. Ya, ok. Voy a dar el discurso y después si se me ocurre alguna respuesta, Carolina la doy. Ok.
distinguida audiencia, distinguido rector, distinguida pajarona Carolina Bruna y distinguido canónigo Meneses. En el tiempo que tengo a mi disposición quisiera no solo defender la proposición los chilenos somos los británicos de Latinoamérica, sino también una segunda proposición, a saber, ser los británicos de Latinoamérica no debiera ser materia de orgullo. De aquí estamos, parece que en línea con Carolina Bruna, por lo que tengo la impresión. Ambas proposiciones las defenderé como corresponde a una profesora de argumentación sin cometer falacia alguna. Chile es el país de América Latina con mayor ascendencia británica, según constata una respetada fuente de información como lo es Wikipedia. El asentamiento de población de origen británico se inicia a mediados del siglo XIX en ciudades como Valparaíso, Punta Arenas, Santiago y Coquimbo. Este flujo migratorio continúa hasta nuestros días. Prueba suficiente de ello es que el ahora padre de mis hijos, un inglés, decidiera asentarse en Chile en febrero de 2013, caso que a todas luces constituye una muestra representativa de la tendencia migratoria británica contemporánea. Teniendo este hecho irrefutablemente, nuestra primera proposición a aprobar no es otra que la conclusión de un perfecto silogismo hipotético combinado con un modus ponendo ponens. Así, el silogismo hipotético se compone de dos premisas condicionales. Primera premisa: si la población británica ha tenido mayor presencia en Chile que en otros países latinoamericanos, entonces la cultura británica ha tenido mayor influencia en Chile que en otros países latinoamericanos. Segunda premisa, también un condicional, porque estamos hablando de un silogismo hipotético. Si la cultura británica ha tenido mayor influencia en Chile que en otros países latinoamericanos, entonces, necesariamente, los chilenos somos los británicos de América Latina. De este silogismo se sigue como conclusión el condicional: si la población británica ha tenido mayor presencia en nuestra historia que la de otros países latinoamericanos, entonces los chilenos somos los británicos de Latinoamérica. Y puesto que sabemos, en virtud de la seriedad de nuestra fuente, Wikipedia, que sin lugar a dudas la población británica ha tenido mayor presencia en nuestra historia que la de otros países latinoamericanos, entonces se sigue, vía modus ponens, que los chilenos somos los británicos de América Latina. De tal manera que, usando las palabras de un famoso filósofo y matemático francés, la verdad de la primera proposición en cuestión se nos presenta de forma clara y distinta al intelecto. Habiendo probado de forma irrefutable mi proposición, debiera dar sin más por terminada mi intervención. Sin embargo, seguiré los consejos del autor del Fedro y pondré en adelante la retórica al servicio de la verdad, haciendo uso no ya de argumentos deductivos, sino de las analogías, forma de argumento persuasivo que no goza siempre de buena reputación. Estos argumentos analógicos me permitirán demostrar no solo que los chilenos somos los británicos de Latinoamérica, sino también que aquella verdad irrefutable es verdaderamente una mala noticia. La presencia de inmigrantes británicos en Chile a partir del siglo XIX ha tenido, qué duda cabe, una importante influencia en the way of life de los chilenos. Menciono primero lo más evidente: los deportes y la hora del té. El tenis, el golf, el rugby, la hípica y el fútbol son todas herencias británicas y que hoy son parte del deporte nacional en todos los países de Latinoamérica. Especial mención merece el fútbol, pues del Reino Unido no solo heredamos los latinoamericanos el juego del balompié, sino también la cultura de los hooligans y sus barras bravas. Hay, sin embargo, una norma social tácita relativa al fútbol que Chile y el Reino Unido comparten y de la que no tengo conocimiento exista en otra parte del mundo. Y es que quien no gusta del fútbol es un outcast, un sujeto amoral, incapaz de comprender la diferencia entre el bien y el mal. Junto con el fútbol y otros deportes, los británicos importaron también el consumo del té. Esta bebida vino a reemplazar en gran medida el mate, bebida que en cambio sigue siendo muy popular en varios países de América del Sur. Cuenta Wikipedia que los ingleses de paso por Valparaíso, a mediados del siglo XIX, sufrían cuando eran invitados por los chilenos quienes les ofrecían yerba mate. La idea de compartir la bombilla de un único recipiente de la infusión con los demás asistentes les estremecía. La sociedad porteña captó aquel desaire y decidió adoptar la tradición británica. Tomar mate pasó a ser entonces signo de mala educación y falta de higiene.
Incluso el diario El Mercurio publicó un artículo en 1846 a favor del té, donde recalcaba que cuando se toma té, la primera en probarlo debía ser, cito, la más anciana de la reunión, que no siempre es poseedora de la boca más pura. Actualmente el té de la tarde es llamado por los chilenos onces, una adaptación de los elevenses británicos. Pero nuestras sociedades detentan similitudes más profundas. Pocas cosas son más británicas que la noción de clase social y su rol determinante para definir el futuro de los individuos. Chile le sigue de cerca. Conforme esta sociedad de clases están los jugadores de golf y los jugadores de fútbol. Están los que llevan la nana a la playa Zapallar y la nana que lleva la sandía a la playa Cartagena. Están también los colegios privados y los colegios públicos, concentrando en los privados el mayor número de estudiantes que entran a la universidad y que ocupa posteriormente lugares de poder en el Parlamento, the City of London o Manhattan. Otra característica similar entre ambas sociedades es que quienes están más arriba están convencidos que ese lugar se lo han ganado por sus propios méritos. Por último, distinguido canónigo Meneses, hay numerosas similitudes entre Chile y Reino Unido en lo que respecta a su política nacional e internacional. Me limito a enumerar solo algunas. Primero, ambos tienen una rivalidad histórica con Argentina, posiblemente porque ambos tuvieron un conflicto geopolítico con ella. Chile y Argentina, el conflicto del Canal de Beagle, el Reino Unido y Argentina, la guerra de las Malvinas. Isla que, dicho sea de paso, los británicos insisten en llamar Falkland Islands, como si su resistencia a usar el nombre en español les otorgase no solo el poder de administrar la isla, que ya lo tienen como consecuencia de la victoria británica de la guerra, sino también su soberanía, cuestión aún en disputa con Argentina. Número 2. Siguiendo con las similitudes, ambos creen que son mejores todos los países de la región, una similitud que ya mencionó el distinguido pajarón Ignacio Orozco. A consecuencia de este complejo de superioridad, no somos muy queridos, ni Inglaterra ni nosotros, por nuestros vecinos. Si no, pregúntenle a Bolivia, Perú y, por cierto, la Unión Europea después del Brexit. Tercero, ambos tienen fama legendaria como pacificadores o civilizadores de pueblos originarios, acciones que poco tuvieron de pacíficas y civilizadas. Y por último, pero no menos importante, ambos países vieron nacer, crecer y gobernar de forma implacable en sus tierras dos figuras políticas que implementaron ideas inspiradas por Hayek y Friedman, tal como lo atestigua la portada del libro Una breve historia del neoliberalismo de David Harper, ideas políticas cuyo fracaso estamos cosechando hoy día. No sé si alcanzan a ver las figuras. He dicho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, y para cerrar la parte de los oradores que traían su discurso preparado, don Juan Pablo Cárcamo va a hablar en contra de la proposición. Ahí sí tuve un problema con el micrófono, disculpe. Perfecto. Bueno, primero que todo, soy probablemente el más ebrio, pero no el menos descriteriado. Señor don canónigo Meneses, pajaronas y pajarones. Mi nombre es Juan Pablo Cárcamo, estudiante de tercer año de esta facultad. Quisiera partir pidiendo disculpas por mi notorio nerviosismo. Sucede que llevo un tiempo en política universitaria y ya perdí lo que los entendidos conocen como una personalidad propia. Pero en este momento no vengo a hablar acerca de mi identidad, sino que de la identidad que nos une a todos como personas, a todos como colectivo, a todos como grupo. Así es, nuestra identidad común. Los chilenos somos los británicos de Latinoamérica. Yo, un joven de solo 21 años, con problemas de ansiedad, con miedo a hablar en público, en que no se note porque estoy ebrio, tuvo que enfrentarse a tan magna proposición. ¿Qué podía aportar yo? Un pobre y triste ser humano. Me vi obligado a investigar. Es por eso que yo le escribí, como podrán ver aquí, a una persona a quien yo estimo mucho, y ya la mencionaron. Lo siguiente. Muy buenas noches. Soy un estudiante de Derecho de la Universidad de Chile,
y soy parte de un grupo de debate perteneciente a mi facultad, llamada Sociedad Canónigo Meneses. Debo debatir de un tema de gran trascendencia cultural respecto al cómo nos percibimos. Estoy en contra de la postura, los chilenos somos los británicos de Latinoamérica. Como pueden ver aquí, el señor Joaquín Lavín me dejó en visto. Por lo que tuve que seguir investigando junto a mis correligionarios, a mis pares, y a esas personas que aún siguen sustentando ese halo de identidad que tengo dentro de mí. Nuevamente, no encontré respuesta. Y como pueden ver aquí, el grupo Primera Dama Cecilia Morel por el Camino de la Paz no me pescó. Pero aún así, pajaronas y pajarones, seguí investigando y llegué a mi propia conclusión que quizás podría ser doctrina minoritaria. Pero realmente, notaremos que esta frase nos deja como supuestos seres inferiores que miran a lo lejos supuestas potencias extranjeras. Y digo supuestas, porque en realidad yo me considero un patriota. Todos sabemos que los británicos se esfuerzan frustradamente en ser los chilenos de Europa. Por este motivo, voy a enunciar 3 argumentos a mi favor. Un argumento histórico, un argumento cultural, y como el que no puede faltar, obviamente, un argumento jurídico. En primer lugar, como ya habremos visto, es de público conocimiento, y de aquí quiero partir desde una argumentación bien lógica, bien modus ponens, o como se dice, respecto a algo de público conocimiento. Todos sabemos que los británicos han estado históricamente ligados y subyugados a la mano de hierro chilena. En 1890, un poco antes, un poco después, esta subordinación comenzó, cuando los británicos, en un obstuso y tosco intento, intentaron quedarse con nuestro salitre, invirtiendo su dinero en uno de los lugares más horribles de nuestra nación. Lamentablemente para ellos, se habrán dado cuenta que ese salitre estaba embrujado y posteriormente sería reemplazado por un invento de nuestros primos lejanos, los alemanes. Luego, en los primeros 50 años del siglo XX, 1900, 1950, nos caracterizamos por una profunda unidad y estabilidad política. Tendríamos que dejar de lado los 2 presidentes muertos por tuberculosis, la República Socialista, el gobierno de Ibáñez. Bueno, eso es irrelevante, porque tengo 2 buenas razones. En primer lugar, nuestro rol protagónico en la Segunda Guerra Mundial, que yo dudo mucho que los ingleses puedan decir lo mismo. Y además el 2-0, que aceptamos en el Wembley, por el egregio señor Don Matador Salas. Partido que ganamos, además, sin usar las manos como cierto país vecino. Entonces, el razonamiento lógico dice así: si un país ha estado históricamente subyugado a otro, ¿no será acaso que nosotros somos realmente el punto de referencia? Además, quisiera resaltar mi parecido a William Wallace, o mejor dicho, el intento de William Wallace de parecerse a mí. En segundo lugar, solo el hombre culto es libre. O como dijo Cárcamo en 2020, solo el pajarón culto vuela. Es evidente la supremacía cultural por parte de Chile, no solo por sobre los ingleses, sino por sobre el mundo. Aquí yo le pregunto al señor Don Canónigo Meneses, ¿Pink Floyd? No, es obvio que él prefiere a los Huesos Quincheros. ¿Arctic Monkeys? Tampoco. Los Bunkers. Morrissey, el patriota y querido Luis Jara. Nuevamente, ¿cuál es el patrón? Chile siempre está un paso adelante en la innovación cultural. Además, como nuestra audiencia está compuesta por los más grandes juristas que Iberoamérica conoce y conocerá, incluido su humilde interlocutor, no podía quedar excluido el argumento jurídico. ¿Cómo ejerce un país la judicatura? ¿Lo hace con justicia? ¿Lo hace con altura de miras? ¿Lo hace con imparcialidad? Nuevamente queda en evidencia que el sistema jurídico legalista es por lejos mucho más funcional que el sistema del common law. En ese sentido, podemos andar tranquilos, distendidos y relajados por el largo
en el buen sentido, la larga duración del procedimiento ordinario de mayor cuantía. Y no estoy hablando de la FUNA, sino que del juicio ordinario. Además, el hecho de que el 90% de los juicios ejecutivos sean bancos cobrándoles al ciudadano a pie, no habla nada más ni nada menos que de un horizontal acceso a la justicia. ¿Realmente somos los británicos de Latinoamérica? Claro que no. Estamos en un punto, en una categoría realmente muy distinta, de modo que no cabe comparación alguna. Espero que este discurso, bien humilde, baste para poder convencer al canónigo Meneses respecto a la postura que hoy defiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 4 oradores por sus ilustrados discursos. Ahora damos paso a la fase en que ustedes, los miembros de la audiencia, pueden participar, pueden incorporarse al debate y contarnos qué es lo que piensan a favor o en contra de esta proposición. Veo levantada ahí la mano en Zoom, que me parece que es la manera más ordenada de hacer esto, de Sofía Gosling. Así es, efectivamente. Eso sí, prefiero que se refieran con mi título nobiliario. Perdón. De la sociedad, por favor. Esto no lo sabe necesariamente en nuestra audiencia. Hay algunos miembros de la sociedad que estamos usando ciertos títulos. En el caso de la señora Sofía Gosling, ella es la ministra de Sofismas de la Sociedad Canónico Meneses. Así como el señor, así como don Miguel Orellana es el legado papal por convalidación, porque fue papal legate alguna vez a Arnold and Brackenbury en Balliol College. Entonces presentó aquí sus cartas credenciales de su santidad el Papa al señor canónigo Meneses, y por tanto le ha sido convalidado su título. Entonces la ministra de Sofisma se dirigirá ahora a ustedes. Muchas gracias, David. Yo no tenía planeado intervenir, pero a veces los brebajes son más sabios que uno, y animada por un terremoto, porque me puse a celebrar el 18 de manera muy temprana, decidí intervenir, pero primero necesito hacer un disclaimer, porque si no, puede que mi intervención sea arruinada y anulada posteriormente por los sabios pajarones aquí presentes. Yo debo sincerar un conflicto de interés, y es que soy inglesa de York, pero de 6ª generación. Nada que uno le pueda presumir en Instagram con los cuicos que le encanta poner que son de sangre franco y tal, o español chilena, cosas raras, y que no sé, que el nono y la nona, pero resulta que el nono y la nona son como de hace 20 años, 20 generaciones atrás. Entonces, la verdad, nada tan sofisticado, pero bueno, pero efectivamente mi tatarabuelo vino a construir el ferrocarril a lo que era Bolivia. Así que técnicamente soy inglesa, boliviana, chilena. Así que una cosa medio rara. Pero bueno, así que para que no haya ningún problema, prefiero sincerarlo al tiro. Pero yo quiero defender claramente, como mi bandera, mi fondo lo presenta, que efectivamente los chilenos somos los británicos de Latinoamérica, y que esa comprensión yo creo que es muy importante entender que quienes defienden que los chilenos no somos los británicos de Latinoamérica parten de una asunción peligrosa, podría decir yo, cuál es asumir que con británicos nos referimos exclusivamente a los ingleses. Y estaremos de acuerdo en que tal vez los santiaguinos somos ingleses, pero a todas luces tenemos múltiples otras dimensiones, y podemos, por ejemplo, ser el pueblo pobre, minero, y que habla raro, sin duda producto de las drogas, estoy muy segura, como Gales, o en el caso chileno, Copiapó, de todas maneras. También podemos ser el país de belleza natural inconmensurable, que esa es básicamente su única riqueza, como Escocia, o en nuestro caso, Torres del Paine, Magallanes, y básicamente cualquier cosa de Aysén hacia el sur. Y finalmente, podemos ser ese país pobre de gente como de rostro mal agestado, podríamos decirlo, y de un humor viejo, como Irlanda, o en nuestro caso, Rancagua, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, podemos decir que somos los británicos de Latinoamérica. Rancagüino aquí, Rancagüino. Así es, nos las hemos arreglado incluso
para poder meter en una pequeña y estrecha franja de tierra estas maravillosas multiculturalidades que surgen de la disputa de territorio. Y en nuestro caso fue harto más simple, tuvimos un par de guerras y las ganamos todas. Ideal, ¿cierto? Así que idónea ese trato. Pero además también quiero disputar algo en base a mi experiencia personal respecto de la obediencia de las leyes que tienen los británicos. Porque yo creo que todos vimos las imágenes del desconfinamiento en Soho, que después que hicieron los británicos, después de mucho menos de cuarentena que nosotros, y había gente que estaba literalmente duchándose en copete en la calle. Eso a mí me parece un día cualquiera en el Intercomunal de la Reina. No, nada más. Business as usual, como podrían decir nuestros congéneres, podríamos decirlo. Y aún más allá, si es que uno quiere recalcarlo por el lado de la política, ¿qué más parecido que la política universitaria? La política universitaria, frente amplista, andan todos nuestros compañeros vestidos iguales que toda la gente que se pasea por Europa y con la misma pinta. O sea, yo muchas veces me confundí y dije, esta chica ya la conozco, la he visto en Derecho Chile. Y no, era otra chica más. Pero son así, son así. Entonces, la verdad, cuando uno se puede ver reflejado en un espejo tan bueno, uno dice, bueno, tal vez no es tan malo. Y efectivamente, versus el resto de las identidades, diría yo, latinoamericanas de la región, somos bastante fome, hay que decirlo. O sea, alguien me va a decir que un colombiano no tiene más sabor, más gusto, más... Maluma es mucho más agraciado que Alexis Sánchez, digámoslo en palabras concretas, ¿cierto? Pero en cambio nosotros tenemos un no sé qué, un Hugh Grant que tiene lo suyo, un Felipe Camiroaga que también muy guapo, pero como que algo tiene. Tenemos ese je ne sais quoi, podrían decir los franceses, ¿cierto? No es una belleza obvia, pero es algo que surge después, que surge del intelecto, podríamos decirlo también. Y eso también tiene un gran valor e importancia. Y finalmente me gustaría rescatar además que se nos ha siempre vilipendiado en español por nuestro acento natural del cachai, del te ponís, que así, que cómo estáis. Y eso es simplemente la chilenización del español antiguo. El que hacéis pasó a ser que así, porque es más fácil. Si quieren mandar diciendo hacéis, ¿cierto? Y yo creo que hay que defender esa herencia, y creo que Bernardino Bravo estaría de acuerdo conmigo, y lo puedo resultar cuantas veces sea necesario para que venga aquí a respaldar mi punto, y efectivamente yo creo que él estaría de acuerdo en que existe una cierta dignidad en nuestro vocablo local. Al igual que yo creo que lo tiene el galés y otros derivados, que de todas maneras no se entiende nada porque la doble L es una F, entonces un Lewelin se transforma en Flowefin y nadie entiende cómo se habla, pero tiene lo suyo. Así que sin más desvarío, ante su excelentísimo canónigo Meneses, me despido diciendo que respaldo con toda la fuerza la opción de que somos los británicos de Latinoamérica. Muchas gracias, señora ministra de Sofismas. Por lo que decía, me acordaba de eso de que chilena, boliviana, inglesa, de sexta generación, me acordaba de profesores de la escuela que reclaman por ahí alguna ascendencia diaguita, de no sé cuántas generaciones serán, si 30 o qué sé yo, pero después en sus campañas ahí a ciertos cargos públicos, no vamos a decir cuál, ponen ahí en su semblanza, su diaguitez. A continuación está en la fila doña Trini, no sé cuál será su nombre completo, pero Trini tiene la palabra. Trini Aparici nomás. Yo vengo a defender que no somos los ingleses de Latinoamérica, por lo tanto no me voy a dar color con ningún título acá. Y es que creo que el decirnos que somos los ingleses de Latinoamérica es parte de lo patéticos que somos los chilenos siempre, y que encuentro que está basado en que los argentinos son mucho mejores que nosotros en todos los sentidos posibles, y como ellos evidentemente eran los italianos de Latinoamérica, nosotros vimos nuestro té supremo en la mesa y dijimos como los ingleses, obviamente. Así que
Encuentro que en eso es todo lo que se basa. Además, como que siempre en todos estos como arribismos, que sí, el arribismo sí es una cuestión tremendamente chilena, siempre hay como un europeo que se le saca para subirnos el pelo, porque si no somos los ingleses de Latinoamérica, dependerá del acompañamiento de este té supremo. Si es un kuchen, es porque somos los alemanes de Latinoamérica. Y ahí todavía anda mi abuela, pese a mi evidente morenidad, diciendo, no, si esta chiquilla tiene ascendencia alemana. Evidentemente está muy atrás de esa ascendencia alemana. No, antes de teñirme era morado, porque como el profesor Orellana está acá con una peluca, yo consideré que era más radical teñirme para participar en la instancia. Pero considero que cuando finalmente me teñí esto de rubio, para que quedara el morado, me veía así como una cuestión tan extraña, y yo esperaba en volada quedar un poco como Sofía, que se ve efectivamente bien europea, pero que era una cuestión así como entre Nicki Minaj, y como, no sé si se acuerdan de Jimena Wilipán, ese momento en el que apareció muchos años después, y que estaba gorda y rubia, como que ese era mi estado al principio de esta cuarentena. Todo eso, pensar, estas imágenes me evocan pensar y decir, los ingleses de Latinoamérica, lo único que tenemos es como este gusto por evidenciar las clases sociales, y tal como decía la profesora Constanza, el liberalismo, pero es como un intento tan kuma, digamos las cosas como Pinochet agarrado de la Margaret Thatcher, uno lo veía así, afirmando a la señora para que no se le fuera, pero es kuma, un intento muy kuma. Así que esa es mi postura, y eso era lo único que quería comentar por el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El Francisco Rivera es el siguiente que tiene la mano levantada. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, destacadísimo y estimadísimo pajarón don David Quintana. Saludar también al resto de las personas acá presentes, las amigas, los amigos, las naton amigas y las naton amigos, y también a ciertos, bueno, especies de subhumanos que si estuviésemos presentes en la facultad, podríamos tildar de los del otro lado del río. ¿Quiénes son? No los develaré, para resguardar su honra. Tenemos visitantes, eso es importante. Muchas gracias. Bueno, permítame, estimado canónigo, ausente por lo que veo, quizás es simplemente BTR quien me impide acceder a él, hacer una pequeña locución, un pequeño exordio a favor de la argumentación de que nosotros somos efectivamente los ingleses, los británicos de América Latina. Quisiera agarrarme y saludar desde ya la gran argumentación, tanto retórica como intelectual, sumamente bien fundada, de mi distinguidísimo amigo pajarón Juan Pablo, quien mencionó con una humildad que yo saludo gigantescamente, ¿no?, que se sentía doctrina minoritaria, quizá asemejando a otro Juan Pablo, que también ha visto su persona consumida por la política universitaria, de una prácticamente. Bueno, habiendo realizado ese pequeño saludo, me gustaría centrarme netamente en un pequeño aspecto de lo que ha sido esbozado, que es netamente la política. Pareciera que la política británica en algo se asemeja a nuestra política. ¿Por qué lo digo? Creo que no es aleatorio que la política chilena cuente con exponentes tan destacadas y tan destacados como los de la política británica. Más de alguno de acá se habrá podido entretener en algún momento de la cuarentena viendo los grandes y candentes debates del Parlamento británico. Entonces a mí me pasa que me dicen que no somos los ingleses de América Latina, y yo miro a Jeremy Corbyn y me digo, bueno, pero si acá está Flor Motúa, pues weón, ¿me va a decir que no tienen el mismo nivel argumentativo? ¿La misma capacidad de retórica y de aleonar a las masas? A mí me parece eso francamente una falta de respeto. A Flor Motúa, por supuesto. También hay algo del chileno, del típico de andar chaqueteando lo que uno produce. Un poco desagradable, ¿no? Un poco desagradable. Y no son únicamente referentes actuales, porque podemos referirnos a la nutrida historia de nuestro país,
tan llena de eximios héroes patrióticos, tales como, por ejemplo, el distinguidísimo presidente, que pucha, que se extraña, gente de su nivel de estadista, don Ramón Barros Luco, quien decía que existen dos problemas. Bueno, si no es Barros Luco la personificación de Churchill, o más bien, Churchill, la personificación de Ramón Barros Luco, creo que la persona que lo está diciendo francamente miente. Francamente miente. Y finalmente, y motivado también por la amistad tan linda que nos une, ¿no? Me veo obligado, eso sí, a hacerle un pequeño comentario al distinguidísimo pajarón Ignacio Orozco, quien en su excelente argumentación también obvió un pequeño detalle. ¿Cómo no vamos a hacer nosotros los ingleses de América Latina, estimadísimo amigo mío, y estimadísima audiencia, estimadísimos contertulios, si Inglaterra también siempre ha tenido reyes, ha tenido personas en las cuales las y los ciudadanos de Inglaterra pueden confiar y estar seguras y seguros de que está ahí para ellos, aunque como dijera el señor presidente Quintana en los prolegómenos de esta sesión, parece que no manda mucho? Bueno, en Chile también tenemos esa versión nuestra, ¿no? Si no es Richard Lakes I, Ricardo Lagos, nuestro rey, fundador de la casa Lago Escobar, bueno, no voy a decir nada más, porque creo que la entereza de lo recientemente mencionado habla por sí mismo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, don Francisco. Le doy el pase ahora a don Andrés Bovenried, que veo ahí que tiene algo que decirnos. Sí, muchas gracias. Agradecer la instancia y el ánimo para tratar este tema. Yo simplemente voy a hacer una cita. Yo le escuché la mejor interpretación sobre este tema que se está debatiendo a un profesor que se llamaba Alan, no me acuerdo el apellido, pero era el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Cambridge, y que él se hacía la misma pregunta: ¿por qué dicen que los chilenos son los ingleses de América Latina? ¿Cuál será la explicación de eso? Y él tiene muchas relaciones, investigó mucho en Chile y tal, y dijo: después de muchos años he llegado a una conclusión, y ya entendí por qué se dice que los chilenos son los ingleses de América. Porque ambos países tienen el peor café de sus respectivos ámbitos. Chile de América Latina, Inglaterra de toda Europa. Me parece que es la mejor explicación que he visto para esa frase, y yo no estoy de acuerdo con la frase, y después de haber vivido 4 años en Inglaterra puedo agregar, y afortunadamente no somos los ingleses. Muchísimas gracias. A continuación, Nicolás Aburto. Bien, distinguido canónigo Meneses, distinguida audiencia, distinguidos pajarones. Yo, para variar, voy a ir en contra de Sofía, que está a favor de que somos los británicos de Latinoamérica claramente en una opinión que es totalmente ofensiva frente a la cultura británica, que nosotros seamos los británicos de Latinoamérica es realmente una ofensa. Pero yo, la verdad, si ustedes pueden mirar, tengo acá de fondo una foto que es de 1970 y que sustenta históricamente por qué nosotros no somos los británicos de Latinoamérica. Aquí, si ustedes se dan cuenta, está doña Lucía Santa Cruz y el príncipe Carlos, el Prince of Wales, perdón. Y pongo esta foto porque aquí tuvimos la posibilidad histórica de ser los británicos de Latinoamérica. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Y es porque doña Lucía Santa Cruz, una joven estudiante de Cambridge, en los años 70 conoció a un joven estudiante, Carlos, siendo la que se dice, las malas lenguas, The Mirror, y toda esa gran prensa sensacionalista británica, que habría sido la primera pareja del príncipe Carlos, y que habría sido ella la que incluso le presentó a Camilla Parker Bowles, hoy duquesa de Cornwall. Entonces, este hecho a mí me parece que es lapidario para, y bueno, ¿por qué no es ahora Lucía, doña Lucía, de la Lucía que sí podemos hablar, ¿por qué no es doña Lucía hoy en día la duquesa de Cornwall? Bueno, resulta que la seriedad británica impidió que una católica, como doña Lucía Santa Cruz,
se pudiese casar con el príncipe Carlos, que es anglicano. Entonces le debemos a Enrique VIII justamente la imposibilidad de ser los británicos de Latinoamérica. Así que este hecho a mí me parece que es radical en contra de la tesis de que somos los británicos de Latinoamérica. Nos perdimos una posibilidad histórica, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias, Nicolás. Florencia, no sé, Florencia, ¿cuánto? Florencia tiene la mano levantada. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Florencia Vergara, no sé qué le pasa a mi Zoom, pero ahí está mi apellido. Es primera vez que veo estos debates, lo he encontrado de lo más simpático, oye. Y esto es un comentario pregunta, la verdad, para los expositores. Yo sé que las comparaciones pueden ser o no odiosas, lo dejo a su criterio, pero no solamente nos han comparado con los ingleses en cuanto a la política o a los deportes, sino que también a la música. Les voy a compartir pantalla para sustentar una pregunta. Pantalla. Creo que lo tiene que habilitar el profesor Orellana. Ahí está habilitado, perfecto. Ya. Bueno, dice Gonzalo Blumel, y no es la única persona que lo dice, lo he escuchado varias veces, que los Jaivas son los Pink Floyd de los Andes. Yo no sé qué opinan ustedes, los expositores, me gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo dejar de compartir pantalla? Ya, ahí está, ya. Y ¿qué opinan ustedes? ¿Verdad? ¿Qué vino antes, Pink Floyd, los Jaivas? ¿Tienen similitudes o diferencias, además de ser un género con extendidas minutos de música o complejidad en sus composiciones, quizás muchas drogas por entre medio? ¿Sustenta o no el punto de que somos los ingleses de Latinoamérica? Dejo la pregunta abierta y agradezco mucho esta instancia. Muchísimas gracias, Florencia. Yo desde luego señalaría que los high bass, los altos y bajos, evidentemente tenían ahí algo en común, entre otras cosas el consumo de ácido lisérgico y otras. Antes de darle al profesor Orellana, que tiene la mano levantada, Edgar Iturra. ¿Me escucha? Sí. Y yo debo reconocer que venía con el ánimo un poco bajo, pero después de haber visto el abrazo de Maipú que recreó Joaquín Lavín y Pancho Vidal, me volvió más chileno. Entonces yo dije, si nuestra patria es capaz de darnos estos frutos, tengo que ser capaz de defenderla. No me gusta la idea de compararnos. Como decía Florencia, las comparaciones son feas, pero uno tiene que entender por qué el chileno siempre se compara. La audacia del chileno. Ustedes saben cómo son, nos gustan los chistes cortos, nos gusta harto el vino, nos gustan buenos para el trago, buenos para todas las cosas. Entonces, hay que entender de que el chileno, las primeras camadas de chilenos, de post-independencia, eran huérfanos. Y ese nivel de huérfanos que existían en nuestro país, que carentes de todo afecto, nos da a entender de que siempre buscamos a nuestros padres, siempre tratamos de encontrar algún lugar donde perteneciéramos, porque por un momento sentimos Latinoamérica, San Martín, problemas, todos estos problemas que surgieron en nuestra historia fueron desaparecidos por la ausencia de paz. Entonces, ¿me escucha? Se entrecorta un poquito, pero adelante. Tal vez si desactivas tu cámara, transmite mejor tu voz. ¿Se me cortó? Sí. Bueno, es evidente que BTR como compañía contraria a los británicos, claro, exclusivamente contra los británicos, está intentando sabotear este debate. Vamos a volver a Edgar en un minuto después de escuchar al profesor Orellana, a ver si puede solucionar su problema técnico con su compañía de banda ancha. Tiene que
Exactamente. Muchas gracias, señor presidente. Señor canónigo Meneses, yo vengo de forma muy breve, con reminiscencias propias de la avanzada edad en la que me encuentro, a hacer presente que estudié matemática en Inglaterra. Y ahí aprendí un concepto que por supuesto muchos de ustedes conocen, los conjuntos que son densos. Y un conjunto es denso cuando entre dos elementos cualquiera conjunto siempre se encuentra un tercero. Y en alguna oportunidad le manifesté a un embajador de Su Majestad en Santiago que a mí me parecía que este era el sentido en el cual en realidad los chilenos éramos los ingleses de Sudamérica. Porque entre dos clases sociales cualquiera siempre había una tercera. Entonces, si usted le pregunta al chileno promedio, ¿usted qué es? Dice clase media. Y entonces uno dice, dice, entonces usted es igual a este. Dice, no, por supuesto que no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer lo mismo que esta persona? Y este es mi argumento para pensar que en realidad somos los británicos de América del Sur. Muchas gracias. Clase media alta, dijo. Media, alta media. Edgar, ¿tienes ahora? Yo creo que si desactivas tu cámara, se va a escuchar mejor lo que tenías que decir. No, perdimos a Edgar, parece. Y ya no habla. Tiene levantada la mano Vicente. ¿Aló? ¿Vicente cuánto, perdón? Vicente Guiñez. Yo quiero aportar dos cosas. ¿Cómo estás, yo quiero decir que nosotros en términos medibles somos mejores que los ingleses. El primer motivo es porque mientras Inglaterra es el segundo país más odiado de Europa, después de Francia, nosotros somos el país más odiado de Latinoamérica antes de los argentinos. El segundo es que mientras Escocia es el mejor país del Reino Unido, Chile es el mejor país de Chile. Qué gran meme. ¿Me escucho? Sí, ahora sí. Sí, ahora me doy cuenta de que no en Inglaterra. Se me cae el internet con cualquier cosa. Entonces, no, yo estaba explicando mi análisis, cierto, genealógico, pero falló. Entonces me voy a enfocar solamente que Chile e Inglaterra tienen un parentesco buscando padres, pero también en algo, en el autoritarismo que existe. O sea, es curioso de que, bueno, pasando fechas delicadas como el 11 de septiembre, existía esta presencia como de líderes fuertes. Los británicos y los chilenos siempre han sido de líderes fuertes. Pero también es curioso la participación de las mujeres, porque la mujer chilena, según yo, pregunté aquí a mi mamá nomás, pero es la más fuerte del mundo. Al igual que la mujer británica. O sea, los movimientos sufragistas buscando el voto, ¿cierto?, en Gran Bretaña, eran curiosamente muy conservadores, igual que acá en Chile. Después yo me pongo a pensar qué análisis uno puede sacar y claro, uno llega a la época gloriosa, a mi parecer, del gobierno militar. Entonces, uno dice, estamos conmemorando la liberación nacional, pues profesor. Entonces, uno tiene que entender que si Winston Churchill es nuestro Pinochet y nuestra reina es Lucy Iriart, entonces, ¿dónde quedaron estas mujeres que participaron activamente? Porque los movimientos de mujeres que participaron antes de la dictadura desencadenaron en SEMA Chile. Lo mismo que pasó con los sufragettes en Gran Bretaña. Entonces yo digo, ¿qué más de similitud? Claro, luchando contra los subversivos, el ejército inglés contra el IRA, nosotros contra el MIR, 3 letras también, curioso eso. Entonces, uno va a decir, claro, pues, ahí están las mañas, ahí está la maña de torturar a los detenidos, pues. ¿De dónde los sacaban? Porque la gente se lo olvida, pero todas esas mañas que ocupaban tanto en la política como el decir, yo no creo en los políticos, inclusive yo
odio a los políticos, yo no soy político, que decía Pinochet, era bien similar al jugueteo que hacía Margaret Thatcher diciendo, ¿sabes qué? La política no es necesaria porque el individuo puede manejarse solo. Entonces, esos conocimientos que tenía, yo me pregunto, ¿de dónde los habremos sacado? A lo mejor no somos los jueces de Latinoamérica, pero sí somos los más copiones, y pues somos los más copiones, le tomamos cosas a nuestros papis, y eso es lo que quería decir, ¿no? Que los ingleses son nuestros padres. A lo mejor nuestra madre puede haber sido, no sé, yo creo que primero está Lucy Eriart, después vienen todas, pero considero de que tenemos problemas culturales con nuestros padres, y precisamente los buscamos los ingleses, y para qué andamos con cosas, su bandera, nuestra bandera, comemos pescado frito, y como dirían los argentinos, a nosotros nos va a tragar el mar, como decían los nazis, a ellos los va a tragar el mar, si no, se van a morir de hambre, por estar rodeados de agua. Así que, a mi parecer, tenemos muchas similitudes, pero más que nada son copias de nosotros. Así que esto quería decir, estimados pajarones. Como dice Sadok the Priest, cuando van a coronar ahí, may Lucy live forever. Yo solo quiero interrumpir algo de Edgar. Edgar está haciendo una apelación, estás diciendo dónde están las feministas, Edgar. ¿Eso estás preguntando? Encuentro que es altamente funable ese contenido. No puedo creer que hayas preguntado dónde están las feministas a partir de los daddy issues que tiene en Chile. Te metiste en los tacones de los caballos, Edgar. Estás súper metido en los tacones, estás más metido que las sufragistas en los tacones de los caballos del rey, en el derby. Entonces, francamente, no puedo creer que estés preguntando eso, ¿ah? Bueno, son discusiones que surgen cuando uno habla de países más decentes que el nuestro. Aquí pero más encima se dan cuenta la audacia de preguntar dónde están las feministas cuando estamos hablando de que Chile tiene daddy issues con Inglaterra, como ese es el nivel de descaro. O sea, somos una pobre chiquilla abandonada a su suerte que luego después busca unas figuras paternas en sus parejas. Entonces, después más encima le dicen, ¿y dónde están las feministas? Yo lo encuentro terrible. El argumento ese de la orfandad fue el argumento salazaresco de la noche. Partí diciendo de que la mujer chilena era la más fuerte del mundo. Tan fuerte. Antes de darle espacio a réplica, porque creo que hay réplica de los oradores principales, preparada ahí, iba a decir solamente, me llamó la atención en la intervención de la profesora Inen, que había mencionado a los hooligans y había dicho que nosotros lo aprendimos de los británicos. Yo no sé si eso es exactamente así, pero sí, cualquiera sea el orden en que lo aprendimos, es indudable que el antecedente para los británicos incluso son los riots, los motines que hubo en Constantinopla en tiempo de Justiniano, cuando los verdes y los azules, que eran los de los carros, los hinchas de las carreras de caballos, quemaron Constantinopla, básicamente porque le habían apresado un par de hinchas, y Justiniano estuvo a punto de salir arrancando por el mar, pero su señora se negó y dijo que iba a morir emperatriz, y finalmente Justiniano ideó un plan para recuperar la ciudad y reconstruir la Hagia Sofía, por estos días convertida en mezquita de nuevo, por el presidente Erdogan. En fin, Juan Pablo, de los oradores principales, tenía una réplica, me parece. O sea, Florencio había mencionado algo con lo que yo me sentí un diccionario, porque yo no había leído esa noticia, sinceramente, y dije, chuta, las grandes mentes piensan igual, lamentable, para bien o para mal. Pero también yo creo que sí, las comparaciones siempre pueden ser un poco odiosas, pero también pueden clarificar puntos en común que tienen ciertas bandas. Yo sigo insistiendo que hay que estar orgulloso de ser chileno, muy orgulloso de ser chileno. Y también, no sé, por ejemplo, un amigo mío que me enseñó, o sea, que me ayudó mucho con mi argumentación, me fue dando muchos feedbacks, y no solo él, también está la Cata, que le mando saludos.
se parece mucho a un artista de The Cure, y también aproveché, como tengo impresora y me gusta imprimir video y cosas así como Diego Chalto, se los presento, de hecho está aquí mismo, ahí está, muy parecido al cantante de The Cure. Pero bueno, eso. Bueno, yo no quiero quedar en desigualdad de condiciones, señor presidente. Perfecto. Bueno, yo, a diferencia de la contraparte, vine preparado para este debate. De hecho, invité a una persona muy especial, que es experta en temas musicológicos, que se llama don Simón Orellana, que desgraciadamente, porque nadie puede ser perfecto, estudia en la universidad al otro lado del río, y aparte estudia un invento, que es esa cuestión que es psicología, qué cuestión le enseñan ahí, le enseñan tarot, le enseñan psicomagia. Yo no entiendo, la verdad, pero él es alguien que de verdad nos podría ayudar a deliberar respecto a la pregunta de Florencia, respecto a si los Jaivas efectivamente se pueden asemejar de cierta forma a Pink Floyd, como el ilustrado ministro Blumel, educado en la Alianza Francesa, ya dijo una vez. Simón, por favor. Le damos la palabra a Simón, entonces, de The Other Place, de la otra universidad, para que nos ilustre con sus conocimientos y como representante de Jodorowsky aquí. Primero quiero decir que yo no estudio psicología, yo estudio psicomagia, y quiero agregar a eso que Tarot 2 es más difícil que cualquiera de los ramos de su carrera, así que no se anden burlando de nosotros. Para partir, creo que decir que los Jaivas son el Pink Floyd latinoamericano es un absurdo, porque siguiendo la idea de Juan Pablo, todos sabemos que en el fondo Pink Floyd son los Jaivas europeos. Yo creo que firmemente en que la comparación entre Chile e Inglaterra tiene que ir por los tres ámbitos más importantes de cualquier sociedad: política, educación y fútbol. Tenemos que partir diciendo que en política, ¿cómo es posible que no hayamos hecho la conexión de que ambos tenemos mujeres importantes, probablemente inmortales, metidas en la política nacional? ¿O les parece una coincidencia que Margaret Thatcher y Lucy Iriart sean exactamente la misma persona? No. A nivel educativo, yo creo que de igual forma que la Universidad Católica está al otro lado del río, Gran Bretaña está al otro lado del charco, son lo mismo. La Universidad Católica serían los ingleses de Chile, hasta cierto punto, y orgullosos de serlo. Saludos, chicos. Yo creo que finalmente lo mejor que podríamos decir y lo más importante de todo es en el fútbol. Santiago Wanderers es el primer equipo de fútbol nacional, el fútbol lleva desde 1890 acá en Chile, entonces ¿cómo no vamos a ser los ingleses de Latinoamérica? Lo dejo para reflexionar. Muchas gracias. En honor al tiempo vamos a proceder a votar si aprobamos o rechazamos la moción, así que les voy a pedir que marquen con si ustedes ven abajo de la pestaña de participantes en Zoom, está yes and no, un tic verde y una cruz en un círculo rojo, así que si pueden votar ahora, tendríamos un resultado prontamente. Qué bueno que hayan invitado a alguien de la Católica, porque por fin gente decente en estos debates. Señor Legado Papal, creo que usted es host esta vez. Yo, no tengo la calidad de co-host, me parece. Entonces usted puede ver abajo el número de votos a favor y en contra. Está muteado. Señor Legado Papal, por favor, desmutéese. Gracias. Tenemos 14 votos a favor de la proposición que los chilenos somos los británicos de América del Sur y 10 votos en contra, señor presidente. Yo creo que es momento de consultar al canónigo Meneses. Justamente me está llegando en este momento un mensaje de texto. Bueno, el señor canónigo primero me presenta sus excusas por no haber podido conectarse. Efectivamente ha tenido problemas con BTR, y me señala además que no hemos considerado 17 millones
no abstenciones negativas, de pajarones que no estuvieron aquí y por lo tanto no pudieron abstenerse, y por lo tanto la moción se declara negativamente no abstenida. Tenemos una votación más, que es la votación para escoger a cuál de los 4 oradores principales les parece a ustedes que fue más impresionante. Así que si pueden sacar sus cruces y sus tics, voy a mencionarlos uno a uno y vamos a ver cuántos votos favorables tiene cada uno. Esto es como el aplausómetro, pero de Zoom. Entonces, el zoomómetro. En primer lugar, vamos a verlo en el orden en que intervinieron. Señor presidente, tengo una duda. ¿Cómo votamos? Porque aquí yo tengo opciones sí, no, go slower, go faster. ¿Cómo se vota? Sí, con el sí. Voy a mencionar a cada uno de los oradores. Y quienes quieran apoyar a ese orador tienen que poner sí. Ok. Entonces, quedan un par de personas que tienen marcado todavía su voto anterior. Entonces, en primer lugar... David, ¿nosotros podemos votar? ¿O nosotros no votamos? Para asegurarse un voto, digo. Que profesora, nos vamos a meter en todo un rollo de nuevo, porque la otra vez tuvimos una discusión sobre que teníamos que definir, íbamos a votar, cómo íbamos a votar. Este es el eterno dilema. Yo ayer... estudiante de la Universidad de Chile, votar como votar. Pero igual podemos votar también por nuestros compañeros. Y ustedes pueden creer que es broma, pero ayer estuve en una sesión del Consejo de Representantes donde se estaba discutiendo cómo reformar el estatuto para solucionar algunos de los problemas del desastre que quedó el año pasado con el Congreso SED, y efectivamente una de las mociones fue cómo íbamos a votar por la propuesta que se le va a presentar a la Asamblea el día de mañana para que ellos decidan cómo va a votarse la reforma en las elecciones del Centro de Estudiantes en conjunto. Así que absolutamente demencial. Yo creo que sí van a poder votar en esta votación. Es una decisión que acabo de tomar absolutamente arbitraria. Acepto toda la responsabilidad por la imparcialidad, o sea, por la parcialidad que pueda contaminar a la votación. Entonces, primero don Ignacio Orozco, votos que sí. Veo que Ignacio Orozco ha votado a favor. Es imposible que no vote por mí mismo, señor presidente. No. Evidente. No. Ahí yo veo que tiene 5 votos. Ya, 5 votos. A continuación, la profesora Carolina Bruna. Bajen sus votos y los votos por la profesora Carolina Bruna. Deberíamos poder votar todos si el gobierno dijo que ¿Cuántos votos, señor Legado Papal? Sí. Por el momento veo 6. 6 votos. Ya, bajen sus votos, por favor. Por la profesora Constanza Inen. 3, 4, 8, 9. 9. 9. Y finalmente, bajen sus votos por don Juan Pablo Cárcamo. No puedo hablar ahora, estoy en la sección de asociaciones. Una reunión muy importante. Una reunión de trabajo. ¿Cuántos Mientras votos? no le pase lo que me pasó a la man, está todo bien. 16. 16. Lo que le pasó a la man, y les cuento que en una clase con la profesora Inen, se había hecho una pregunta y yo quise intervenir, y una compañera que estaba desmuteada le pasó exactamente lo mismo, y dijo, ya empezó a hablar este... Entonces, 16 votos. Entonces, en esta primera oportunidad que hacemos esta votación, entonces el mejor orador de este debate ha sido don Juan Pablo Cárcamo Tapia. Así que muchas felicidades.
No sé si alguien más quiere decir algo más. El señor rector va a hacer una intervención sí. antes de que terminemos este debate. No necesariamente, por favor. En primer lugar, decir que la vez pasada estaba Sofía ahí fue una cosa extraordinaria, y yo he intentado, espero que esto sea algo positivo, demostrar en todas partes, hacer pública mi admiración retórica y las palabras laudatorias que he tenido para esto, que realmente me conmovió, y la vez pasada realmente. Muy, muy lindo ser un testigo de esto. Algunos alcances que se me iban ocurriendo mientras usted hablaba, ya esto va muy, muy breve y rápido. Dentro de las analogías hay una historia larguísima que no viene al caso, además que Sofía tiene estereotipos que no son del caso, de qué pasa con dos hombres y una mujer en una isla según distintas nacionalidades. Entonces los franceses viven felices con un ménage à trois, los italianos uno mata al otro, etc. Y cuando llegaba el momento de los ingleses, la respuesta era que ninguno de los dos ingleses jamás le dirige la palabra a la dama porque no habían sido previamente presentados. ¿Ya? Ahí hay algo quizás de una timidez o algo por el estilo que podría identificar. Hay esta cosa que cuando yo era niño era infinitamente peor de lo importado, esta cosa de lo importado. Hay una escena muy, muy linda, la de Delfina Guzmán haciendo de esposa de Nissim Charim, en que Badel hace de un alemán que está ahí de visita. Cuando Badel arregla una lámpara porque estaba llegado, la Delfina Guzmán dice: ¡ay, estas manos europeas! ¿Ya? Entonces, pero hay toda esta connotación, digamos, de lo importado. Nosotros tenemos el Charles Bronson chileno, creo que don Francisco tenía como parte del programa algo chileno, era, no sé, con lo que tú quisieras, Brad Pitt, lo que era chileno, ¿ya? Entonces, un Charles Bronson chileno. Con Dorito tenía un personaje que era un profesor de físico-culturismo, y como había un curso de físico-culturismo por correspondencia muy famoso, que estaba en la contratada para las revistas como Superman, La Pequeña Luz y esas cosas, que era Charles Atlas. Con Dorito tenía su versión, que era Charles Guata, que era el físico-culturista chileno, que fue muy, muy en la línea de lo que ustedes han estado comentando este rato. El carácter insular, sin duda, Gran Bretaña tiene apenas mar por todos lados. Nosotros le ganamos lejos. Tenemos por un lado cordillera y por otro lado un desierto que es el desierto más serio del mundo. Entonces, no hay, de ese punto somos mucho más insulares, lo cual puede ayudar. Quería decir que con el tiempo y con los años a ustedes les va a cambiar esta autoimagen, les va a mejorar la autoimagen, en parte porque van a ir superando el sentido, por así decirlo, de inferiores, pero también porque va a ir disminuyendo la superioridad de los otros ostensiblemente, porque uno mientras más conoce el resto del mundo, ¿ya? No es que uno se valore mucho, pero que el resto del mundo comienza un poco a caerse también, y uno va llegando a una cosa un poquito más equilibrada, ¿ya? Pero lo que sí quería, como dos muy breves acotaciones finales, ya, protestar ante Constanza, porque yo entendí, pues, ojalá que me haya equivocado, pero entendí de Constanza que cuando ella mostraba estas 4 personajes en el libro de Harvey, decía que nuestro ex primer mandatario estaba por debajo del neoliberalismo que había hecho Thatcher, y eso sí que yo protesto airadamente. Porque, porque, o sea, perdón, el neoliberalismo de lo que conocieron en otras latitudes es un producto de los políticos y de los empresarios. Y no hay otra parte del mundo, y para gran orgullo de esto, no hay otra parte del mundo en que un grupo de académicos de un departamento de economía de una universidad que yo no nombraría ni siquiera si no estuviera Simona, así que no es por eso que no la nombro. De una universidad que no voy a nombrar, pero es fantástico que un grupo de académicos le dice a un grupo de generales, por favor, lo que tienen que hacer. Le da orden a un grupo de generales, y el grupo de generales obedece lo que le dice este grupo de académicos. Yo creo que es un motivo de orgullo, Constanza, que no se compara con ningún otro en el mundo. O sea, que un grupo académico le diga a los generales lo que tienen que hacer, y los generales al pie de la letra, y lo siguen cumpliendo, y después le transmiten esta orden, este mandato se hace transitivo, ¿ya?
Yo creo que un motivo que no debería, o sea, no hay otro país del mundo que los intelectuales, los académicos sean más importantes que lo que ha sido el nuestro. Y lo otro que yo hubiera esperado quizás, como un comentario, para mí lo más fantástico y que lo disfruto mucho con el humor inglés sin duda, es la maravilla que tienen, no solamente en la palabra, sino que en la gestualidad del dominio del understatement, ¿ya? Que con mucha razón nunca va a ser bien traducido como concepto. Y ahí quizá algo que se topa también con nuestro uso exagerado de los diminutivos, ¿ya? Entonces, ya que estamos en esta fecha, entonces, toda esta cosa, hay un poquito, yo creo que hay algo ahí de understatement, de, oye, un vinito, una cervecita, una empanadita, cosas así. Hay algo de understatement en eso, ¿eh? Pero yo creo que sobre todo está y a propósito de lo mucho mal que nos hizo esta enfermedad traída del norte, digamos, el 73, ¿ya? Yo creo que hay un tema que tiene que ver un poco con la ontogenia, que tiene que ver con asumirse uno mismo como un responsable de su destino, y yo creo que ahí uno tiene mucho que aprender de todo, tiene mucho que imitar lo bueno, todo lo que se diga, pero en definitiva tiene que haber un autoasumirse y un asumir la propia responsabilidad, ¿ya? Y yo me quedo pero feliz con el futuro de Chile después de verlos a ustedes en acción. Realmente son brillantes, es un gusto escucharlos, y para mí realmente es un privilegio, realmente es un alimento para el espíritu estar con ustedes un rato, ¿eh? Así que los felicito una vez. Muchísimas gracias. Yo los dejo con un understatement también. Nosotros hicimos esta sesión hoy, un día 16 de septiembre, que no es el día de la instalación de la Universidad de Chile, sino que es la víspera, el día antes del aniversario de la instalación. Así que muy bien, les agradezco mucho a todos, espero que lo hayan pasado muy bien, y la grabación de este debate y de los debates anteriores lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Per Secula Seculorum. Así que pero, muchas gracias. Señor presidente, olvidó mencionar que hoy es el aniversario del último día en que el canónigo Meneses fue rector de la universidad. Por favor. Esto es en serio, presidente. Mañana en el diario fundado por un descendiente británico que ustedes mencionaron aparecerá una columna en la cual rendimos homenaje a ese 17 de septiembre, y yo siempre he pensado que deberían haber 3 días feriados seguidos, lo cual aliviaría mucho las cosas. Y eso no, de verdad, el 17, 18 y 19 deberían ser los 3 días feriados. Y es una propuesta para hacer en Chile, es lógico. El 17, el día de la universidad. De todas maneras. Nosotros en la Facultad de Derecho celebraremos, por lo menos los estudiantes, el 17, el aniversario de la instalación de la universidad, con una sesión, una asamblea de escuela fantástica que va a durar 5 horas y a la que están todos cordialmente invitados para que discutamos sobre la reforma al estatuto. Así que, bueno, los dejo con eso. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Un gusto a todos. Los chilenos.